San Eloy fue el más famoso orfebre de Francia en el siglo VII. Orfebre es el que labra objetos de plata u oro. Dios le concedió desde muy pequeño unas grandes cualidades para trabajar con mucho arte el oro y la plata. Nació en el año 588 en Limoges, Francia. Su padre, que era también un artista en trabajar metales, se dio cuenta de que el niño tenía capacidades excepcionales para el arte y lo puso a aprenderlo bajo la dirección de Agon, que era el encargado de fabricar las monedas en Limoges. Cuando ya aprendió bien el arte de la orfebrería se fue a París y se hizo amigo del tesorero del rey. Clotario II le encomendó a Eloy que le fabricara un trono adornado con oro y piedras preciosas. Pero con el material recibido el joven artista hizo dos hermosos tronos. El rey quedó admirado de la honradez, de la inteligencia, la habilidad y las otras cualidades de Eloy y lo nombró jefe de la casa de moneda. Todavía se conservan monedas de ese tiempo que llevan su nombre. Nuestro santo fabricó también los preciosos relicarios en los cuales se guardaron las reliquias de San Martín, San Dionisio, San Quintín, Santa Genoveva y San Germán. La habilidad del artista y su amistad con el monarca hicieron de él un personaje muy conocido en su siglo. Eloy se propuso no dejarse llevar por las costumbres materialistas y mundanas de la corte. Y así, aunque vestía muy bien, como alto empleado, sin embargo era muy mortificado en el mirar, comer y hablar. Y era tan generoso con los necesitados que cuando alguien preguntaba, ¿dónde vive Eloy?, le respondían, siga por esta calle, y donde vea una casa rodeada por una muchedumbre de pobres, ahí vive Eloy. Un día Clotario le pidió a nuestro santo que como todos los demás empleados jurara fidelidad al rey. Él se negaba porque había leído que Cristo recomendaba, no juren por nada. Y además tenía miedo de que de pronto al monarca se le antojara mandarle cosas que fueran contra su conciencia. Al principio el rey se disgustó, pero luego se dio cuenta de que un hombre que tenía una conciencia tan delicada no necesitaba hacer juramentos para portarse bien. Por sus grandes virtudes fue elegido obispo de Rouen, y se dedicó con todas sus energías a obtener que las gentes de su región se convirtieran al cristianismo, porque en su mayoría eran paganas. Predicaba constantemente donde quiera que podía. Al principio aquellos bárbaros se burlaban de él, pero su bondad y su santidad lo fueron ganando y se fueron convirtiendo. Cada año el día de Pascua bautizaba centenares de ellos. Se conservan 15 sermones suyos, y en ellos ataca fuertemente a la superstición, a la creencia en maleficios, sales, lectura de naipes o de las manos, y recomienda fuertemente dedicar bastante tiempo a la oración, asistir a la Santa Misa y comulgar, hacer cada día la señal de la cruz, rezar frecuentemente el credo y el Padre Nuestro y tener mucha devoción a los santos. Insistía muchísimo en la santificación de las fiestas, en asistir a misa cada domingo y en descansar siempre en el día del Señor. Prohibía trabajar más de 2 horas los domingos. Cuando ya llevaba 19 años gobernando a su diócesis, supo por revelación que se le acercaba la hora de su muerte y comunicó la noticia a su clero. Poco después le llegó una gran fiebre. Convocó a todo el personal que trabajaba en su casa de obispo y se despidió de ellos dándoles las gracias y prometiéndoles orar por cada uno. Todos lloraban fuertemente y esto lo conmovió a él también. Y el 1 de diciembre del año 660 murió con la tranquilidad de quien ha dedicado su vida a hacer el bien y a amar a Dios. Viviana o Santa Viviana fue una mártir virgen del siglo III y santa de la Iglesia Católica. Es la patrona de la Arquidiócesis de Los Ángeles. Su día de memoria litúrgica es el 1 de septiembre. La historia de esta santa está envuelta en leyenda y se menciona por primera vez en el Liber Pontificalis. En el capítulo dedicado a la biografía del Papa Simplicio cuenta que el Papa consagró una basílica dedicada a la Santa Mártir Viviana, que contiene su cuerpo, cerca del Palatium Lycianum. La información histórica sobre la vida de esta santa es en realidad muy limitada. Está basada en una Passio Sanctae Vivianae no anterior al siglo VII. Viviana nace en una familia ilustre romana y cristiana durante el mandato del emperador Juliano el Apóstata, siendo gobernador un tal Aproniano. Aproniano, después de haber hecho asesinar a los padres de Viviana, Flaviano di Montefiascone y Afrosa de Roma,
trató de obligar a la apostasía a sus hijas privándolas de alimento para que murieran de inanición. Demetria murió, pero Viviana sobrevivió. Se enfrentó al gobernador, quien, para debilitar su resistencia, la confió a una alcahueta llamada Rufina. Viviana no sucumbió a las tentaciones de la vida mundana y se mantuvo fiel a sus creencias. Finalmente, el gobernador ordenó que Viviana fuera atada a una columna y flagelada, su cuerpo fue arrojado a los perros, que no lo tocaron, y finalmente fue enterrado junto a sus padres y su hermana. Después de su muerte, se construyó la iglesia de Santa Viviana de Roma en su honor sobre el solar donde se asentaba la casa paterna, gracias al Papa Simplicio. Dicha iglesia fue consagrada en 467 y restaurada por el Papa Honorio III en 1224. En 1626, Bernini esculpió una estatua de la santa, que permanece en su iglesia. La tradición y la iconografía representan su martirio mediante la flagelación, estando atada a una columna. Es la patrona de los bebedores y epilépticos. San Francisco Javier fue un sacerdote jesuita español, cofundador de la Compañía de Jesús, un misionero incansable conocido como el Apóstol de las Indias y patrón de las misiones católicas, quien evangelizó extensas regiones de Oriente, incluyendo la India, Japón y China, dejando un legado inmenso en la expansión del cristianismo. Se unió a Ignacio de Loyola en París y fue uno de los primeros compañeros en profesar los votos que darían origen a la Compañía de Jesús. Tras ordenarse sacerdote, se dedicó a una vida de servicio, viajando por el mundo para difundir el cristianismo con un celo incomparable. Viajó a la India, Goa, Malasia, las Molucas y Japón, estableciendo las primeras comunidades cristianas a pesar de enormes dificultades y trayendo a miles de personas a la fe. Por su labor extraordinaria, fue proclamado patrón de las misiones y de Oriente, y su festividad se celebra el 3 de diciembre, día de su muerte. Nació en Navarra, España, en 1506. En París conoció a San Ignacio de Loyola. Fue ordenado sacerdote en Roma en 1537 y pronto partió hacia Oriente. Murió agotado por el trabajo en la isla de Sichuan, China, en 1552, a los 46 años, intentando entrar en China. Su cuerpo incorrupto se venera en Goa, India. Es considerado uno de los más grandes misioneros de la historia, junto a los apóstoles. En resumen, San Francisco Javier fue un gigante de la evangelización, un hombre de acción y fe que llevó el cristianismo a lugares nunca antes vistos, consolidándose como una figura central en la historia de las misiones católicas.